Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el paso a paso de este bonito gorrito de pescador en forma de ranita. Es sencillito de tejer y además es muy rápido. Si les gustan mis tutoriales, no se olviden por favor de suscribirse a mi canal, activen las notificaciones y por favor compartan este video en sus grupos de tejedoras. Eso me ayuda mucho para seguir subiendo videos. Para tejerlo vamos a necesitar hilo verde del que tú tengas. Yo utilicé más o menos 200 gramos, un poquito menos. También necesitas poquito negro, blanco y rosa para los detallitos de la cara, los ojos y la boquita. Un gancho de acorde a tu hilo, en este caso yo necesito uno del 5 ya que mi hilo es bastante grueso. Y unas tijeritas. Vamos a iniciar a tejer haciendo un nudito deslizado como siempre y vamos a hacer 4 cadenitas. Ajustamos nuestro nudito y tejemos 4 cadenitas. Son 3 y 4. Vamos a cerrar aquí en la primera, nos regresamos a la primera y pasamos con un nudito deslizado y vamos a trabajar aquí en medio. Para empezar vamos a hacer 2 cadenas, estas no van a contar. Tomamos lazada y hacemos un primer punto alto. Este sería nuestro primer punto, estas 2 cadenas no cuentan. Y vamos a hacer otros 11 puntos más para que en total tengamos 12 puntos altos aquí en esta primera vuelta. Una vez que ya tengas tus 12 puntos, aquí están nuestras 2 cadenas y aquí estas 2 cadenitas, este punto de aquí es donde cerró nuestro primer punto alto. Entonces después de estas 2 cadenas, ahí en ese punto vamos a pasar con un deslizado para cerrar la vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas que de nuevo no van a contar y ahí mismo sería nuestro primer punto. Ahí vamos a hacer un aumento. Después nos vamos a ir tejiendo un aumento en cada uno de los puntos y al final de esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos, haciendo aumento en cada punto. Cuando ya termines todos tus aumentos, tengas tus 24 puntos, igual saltándonos esas 2 cadenitas, en este primer punto vamos a cerrar con un deslizado. Volvemos a iniciar con 2 cadenas, ahí mismo hacemos un punto alto y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Y en esta vuelta vamos a ir así, haciendo un punto alto y en el que sigue un aumento, en el que sigue uno alto y en el que sigue aumento. Cuando ya termines esta vuelta vas a tener un total de 36 puntos y vamos a cerrar igual. Y vamos a iniciar otra vez 2 cadenas, punto alto, en el punto que sigue haremos aumento y en adelante vamos a hacer 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos, un aumento. Serían 1, 2 y en este aumento y así continúas, 2 y aumento. Al terminar esta vuelta debes de tener 48 puntos, vamos a cerrar igual y para la vuelta que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 2 cadenas y este es nuestro primer punto. Tejemos un segundo, 3 y el que sigue aumento y así continuamos esta vuelta con 3 puntos, aumento. Al terminar esta vuelta cerramos igual en el primer punto y en esta vuelta debiste haber tejido 60 puntos. Para la que sigue vamos a hacer 2 normales, este sería el primero, el segundo y después de esos 2 vamos a hacer aumento y en adelante vamos a tejer 4 puntos normales y un aumento, 4 y aumento. Cuando termines tu vuelta vas a cerrar de la misma forma y en esta vuelta tienes un total de 72 puntos. Una vez que ya tengas tus 72 puntos, tu circulito así, más o menos te tiene que medir unos 16 centímetros. Dependiendo con el hilo que tú estés tejiendo, puede que te falten vueltas. No sé, cuando tú llegas aquí tienes 72 puntos, pueda que apenas te midan
10, 11 centímetros si tienes un hilo más pequeño. Si tienes un hilo todavía más grueso, puede que hasta esta vuelta ya te den tus 16 centímetros. Entonces es más o menos lo que tienes que buscar, un circulito de algunos 16, 15 y medio, 16 y medio, no pasa nada. Cuando tengas así tu círculo, vas a continuar en puntos altos, hacemos 2 cadenas para iniciar y ahí mismo el primer punto alto, y vamos a continuar haciendo puntos altos por toda la vuelta, pero ya sin aumentos ni nada. Hacemos un punto en cada punto y en mi caso aquí seguimos con 72 puntos. Una vez que completes tu vuelta sin aumentos de 72 puntos, vamos a cerrar igual y vamos a hacer más vueltas hasta que tengas unos 10 centímetros hacia abajo. Digamos que este es el gorrito, se va a ir doblando así parejito hacia abajo y vas a tener más o menos de aquí en adelante como 10 centímetros, 10, 11. Y así lo vas a ir haciendo vuelta tras vuelta. Todas las vueltas te van a quedar de los mismos puntos. En mi caso son de 72 puntos. Las vas a hacer sin aumentos ni nada, un punto en cada punto. Una vez que ya tengas así tu gorrito, desde mi última vuelta de aumentos tengo 9 vueltas más, o en centímetros tengo 10 centímetros, poquito más de 10 desde mi última vuelta. Esta fue la de aumentos, desde aquí que ya hice sin aumentos, una altura un poquito más de 10 centímetros y 9 vueltas. Y cuando ya tengan su altura necesaria, vamos a continuar con otras vueltas más. Vamos a iniciar igual 2 cadenas, después un punto alto y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Y esta vuelta nos la vamos a llevar así, haciendo un punto normal y un aumento, uno normal y un aumento. Y ya que termines tu vuelta haciendo un punto y un aumento, cerramos y vamos a hacer otras 3 vueltas más, haciendo un punto en cada punto, sin aumentos ni nada estas 3 vueltas, o que al final de aquí de esta vuelta en adelante tengas un pedacito como de 5 centímetros más o menos. Por eso yo voy a hacer otras 3 vueltas más para tener ese pedacito. Ya que tienes tus 4 vueltas, así es como ya queda el gorrito y aquí ya terminamos. Al cerrar la vuelta solo vamos a hacer una cadena, cortar nuestra hebra y con ayuda de una agujita lanera vamos a esconder esta hebrita bien. Para eso solo tomamos nuestra agujita, encajamos aquí la hebra y por el lado del revés vamos a ir metiendo y escondiendo la hebrita, ya después solo cortas. Y ya que hayas escondido bien la hebrita, cortado, vamos a hacer solo los detallitos, la boca y los ojitos. Primero con el color rosa que tengas, yo tengo un hilo delgadito que es para gancho de 3 milímetros y lo voy a poner en doble hebra. Vamos a hacer anillo mágico, así. Tomamos nuestro gancho y por aquí sacamos nuestra hebra y hacemos una cadena. Después vamos a hacer 6 puntos bajos alrededor de estas hebritas. Llevamos 2, 3, así hasta que tengas 6. Cuando ya tengas tus 6 puntos vas a jalar estas hebritas que te quedan aquí colgando para cerrar bien. Y aquí vamos a cortar la hebra y que esté un poquito larguita porque con esta hebra la vamos a coser al gorrito. Tenemos así nuestros 6 puntos. Por aquí ya sacamos nuestra hebra y vamos a cerrar con un punto invisible. Por este primer punto que tenemos aquí vamos a meter nuestro gancho hacia nosotros, así por las 2 hebritas hacia nosotros, y por ahí vamos a sacar la hebrita esta que cortamos. Esta la vamos a jalar por ahí. Y una vez que ya la jalaste, por aquí vamos a meter nuestro gancho ahora por el punto anterior, aquí hacia arriba, por en medio, lo vamos a pasar por en medio hacia arriba,
y por ahí vamos a jalar las hebritas. Y así ya queda cerrado, como si fuera otro punto más. Y estas largas para con esta coser bien. Y de este vamos a hacer otro, vas a tener dos exactamente iguales. Ahora para los ojos yo también tengo hilo más delgado. El blanco lo vamos a ocupar así en una sola hebra, aunque sea más delgadito, o vas a buscar uno más delgadito. Y este negro lo vamos a ocupar en doble hebra. Cuando ya lo tienes, este negro no se ve mucho, pero es muy fácil de hacerlo. Vamos a hacer lo que hicimos al inicio del gorro. Nudo deslizado, después 4 cadenitas. Cuando tenga las 4 cadenitas, regresamos a la primera, cerramos con deslizado, hacemos 2 cadenas y hacemos a partir de esas 2 cadenas 12 puntos altos aquí en la parte del medio. Así como iniciamos el gorrito con 12 puntos altos, así lo vamos a hacer en negro, este circulito. Cuando ya tengas tus 12 puntos, tu circulito completo, solo jalas el hilo y vas a hacer el mismo cierre invisible que en los circulitos rositas. Cuando ya tengas todo un circulito así, vas a dejar 4 puntos sin tejer. De aquí de donde lo cerramos, es que el negro no se ve muy bien, pero ahorita les enseño con el verde. Te vas a colocar en algún punto y vas a empezar a hacer puntos con el color verde. Hacemos un nudito deslizado. Vamos a hacer primero una cadena. Y después en ese mismo punto vas a hacer 2 puntos bajos, así en color verde. Y después en cada uno de los puntos vas a ir haciendo 2 puntos bajos en color verde. Hasta que al llegar acá y te tienen que quedar 4 puntos aquí sin tejer. Ya que rodeaste así, en total yo hice 18 puntos o tejí 2 puntos en cada punto por 9 puntos alrededor del negro. Hacemos una cadena y cortamos. Y vamos a repetir esto, pero todo en color verde. Volvemos a tomar hebra. Hacemos primero 4 cadenas. Regresamos a la primera y hacemos deslizado para hacer como un circulito. Y nuevamente iniciamos con 2 cadenas. Y aquí en medio vas a hacer 12 puntos altos. Esas 2 cadenas no se cuentan. Cuando ya tengas tus 12 puntos, aquí vamos a cerrar como si fuéramos a iniciar otra vuelta. Y la hacemos esa vuelta con una cadena y ahí mismo 2 puntos bajos. Y así como acá alrededor hicimos 18 puntos, así vamos a rodear aquí 18 puntos o vamos a hacer aumento de puntos bajos por 9 puntos. Así ya llevamos 4 puntos, 2 puntos tejidos. Y cuando ya tengas tus 18 puntos tejidos, vamos a hacer una cadena, vamos a cortar y esta hebra la vamos a dejar larga para poder coser con esta. Esto va a ser la parte de atrás del ojo y esta la de enfrente. Entonces estas se van a coser así. Y ahora vamos con el hilo blanco. Este blanco lo vamos a ocupar así en una sola hebrita. Vamos a hacer anillo mágico. Hacemos una cadena y después vas a hacer 6 puntos bajos aquí mismo. Ya que lo tengas así, lo vas a cerrar. Esta hebra la vas a cortar y vamos a cerrar de forma invisible, igual que en los rositas. Y así te tiene que quedar este otro circulito blanco de una sola hebra, se tiene que ver más chiquito. Y vamos a hacer otro, igual anillo mágico. Primero una cadena, pero esta vez solo vamos a hacer 3 puntos bajos. Después de la cadena solo 3. 2 y 3. Jalamos, cortamos la hebra
y la sacamos bien. Y así va a quedar este como otro medio círculo más o menos. Y ya que tengas tus dos circulitos, con ayuda de tu aguja lanera, los vamos a coser acá a lo negro del ojo. El más grande lo vamos a poner arriba, casi pegado a lo verde. Aquí lo vas a asegurar bien. Y el más chiquito lo vamos a poner aquí abajo, así más o menos. Así vas a pegar los dos pedacitos blancos. Y ya al final, ya que pegues estos dos, ya unimos la otra parte. Cuando ya pegaste los circulitos blancos, también vas a esconder el resto de las hebras. Y acá atrás vas haciendo nuditos y que acá atrás queden cortitas. Vas a agarrar el otro circulito, el otro verde, le vas a poner la aguja a tu hilo y los vas a encimar. Vas a hacer que los puntos coincidan y los vamos a ir cosiendo así. Que de acá atrás también se vea el lado derecho y así los vas a coser hasta acá. Ya cuando lo tengas unido, ahora sí vas a pegarlo al gorro y vas a hacer otro exactamente igual, solo que aquí yo les hice los circulitos encontrados. Entonces ya que estén así, vas a tomar tu gorro y con la hebra que te sobra de acá de donde venías pegando, vamos a pegarlos aquí a esta altura más o menos y el otro también así. Una vez que ya le pegué los dos ojitos que queden bien derechitos, así también le vamos a pegar las dos rueditas rosita y ya opcionalmente le puedes hacer una boquita o ya lo puedes dejar así. Hasta aquí ya tenemos nuestro gorrito terminado. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor no se vayan del canal sin suscribirse y compartan este video en sus grupos de tejedoras. Nos vemos en otro tutorial.